Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Génesis. Génesis. Vayamos, por favor, si este libro maravilloso. Capítulo número 28. Génesis, capítulo número 28. ¿Lo tiene? Vamos a leer, por favor, del versículo número 10 en adelante, pero lo vamos a hacer de una manera antifonal. Nos vamos a concentrar en esta mañana, sí, de manera especial, en el último versículo de ese capítulo, el verso 22. Amén. Ya que los demás versículos fueron motivos de estudio, pero ese sí necesita un énfasis especial en esta mañana. Espero que el Señor hable también a nuestras vidas a través de ese texto. Vamos a leer, por favor, Génesis 28, verso 10 en adelante. Salió pues Jacob de Beer-sheba y fue a Harán. Verso 11, léanlos. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todos el verso 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro e invoquemos a nuestro Padre Celestial. Amantísimo Señor, en esta gloriosa mañana, tu pueblo se ha dado cita, oh Dios, para aprender de tu palabra. Concédenos en este tiempo, oh Dios, por medio de esta enseñanza, el poder encontrar en ti, mi Dios, una respuesta más a nuestras necesidades, tanto espirituales, físicas, sentimentales, emocionales, oh Dios, porque tú eres un Dios, mi Dios amado, que abarca todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Señor, suple pues en este tiempo no solamente a los tuyos, sino también a los más pequeños que se encuentran en las diversas clases de la escuela bíblica. Utiliza a cada maestro, a cada maestra, oh Dios, y conforme a la multitud de tus misericordias, Señor, Padre,
trata también con esos niños para que pueda la semilla rendir, oh Dios, el fruto tan anhelado con que tú, Señor, la has sembrado. Padre, con el esmero de tu Santo Espíritu, damos inicio a esta enseñanza, creyendo que tú tienes una palabra para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. Qué bueno que ha habido una buena aceptación el día de hoy de manera especial, ¿sí? El domingo anterior se dijo que íbamos a hablar de ¿qué tema? Del diezmo, amén. Yo dije, chuzo, puede ser que vengan unos cuatritos nada más, pero bueno, qué bueno que ha sido sensible a la voz del Señor. Y vamos a topar este tema, sí, de manera muy especial, porque el texto obviamente lo da, sí, a relucir. Versículo número 22, sí, antes de leerlo, recuerde, sí, tal cual como ya lo hemos meditado, sí, Jacob se acostó, dice la escritura, y soñó y vio una escalera, sí, que estaba desde la tierra hacia el cielo, y ángeles que sí subían y descendían. Y en la parte de arriba dice la escritura que Dios mismo estaba presente y le habló a su siervo diciéndole que no le habría de dejar, que no lo habría de desamparar, que le habría de dar todo ese territorio de sur a norte, de este a oeste, y que él lo habría de bendecir conforme a las palabras que él le había dado a ¿quién? A Abraham y también a Isaac. ¿Sí? Jacob nuevamente pues ve una gran descendencia que el Señor le habría de dar, sí, por herencia. Posteriormente, sí, Jacob despierta, y luego de que ha despertado, dice la escritura, medita en ese sueño y levanta una oración. Esa oración, mi amado hermano, dice el versículo número 20, que fue una oración de compromiso. Esto se dio bastante énfasis en la clase anterior, ya que hizo, dice la Biblia, un voto. Amén. Andamos mucho en esto, ya que la escritura dice que cuando se hace un voto a Dios no se puede dejar incumplido, sino que más bien debemos de ser presurosos para cumplir ese voto. Recuerde, eso ya fue motivo de estudio el domingo anterior. Ahora bien, dentro de ese voto, de esa oración, dice el verso número 21, y si volviere en paz, ¿sí?, a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Él hace un compromiso, y la Biblia también menciona que él levanta de la piedra en la que había hecho cabecera para dormir, levanta un altar y lo unge con aceite. Él cierra el compromiso de esa oración haciendo, recuerde, un voto, y ese voto no solamente fue una promesa de labios, sino un compromiso de cumplir algo que el creyente en la actualidad tiene muy despreocupado. ¿Qué voto es ese? ¿O qué mandamiento es ese? Sí, el diezmo. Verso número 22 dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, esto es importante, ya lo vamos a ahondar, de todo lo que me diereis, si el diezmo apartaré para ti. Ahora, si usted es un poquito juicioso en la lectura, este asunto del diezmo todavía en la Biblia no había sido normado. Es decir, que todavía no había sido enseñado o estipulado como mandamiento. De hecho, el diezmo salió como una regla, sí, de enseñanza para el pueblo ya en los tiempos de Moisés, cuando estaban acampando en el desierto. Es ahí donde recién, sí, una costumbre se hizo una ley. Amado hermano, usted va a tener registros bíblicos del primer hombre que diezmó, sí, en la Biblia. Avancemos por favor y vayamos a Génesis capítulo número 14. Luego de eso vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a la ordenanza del diezmo. Génesis capítulo número 14. Cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, porque había sido tomado preso, ¿sí?, por parte de un pueblo pagano, mire lo que nos dice. Génesis capítulo número 14, leamos por favor
verso 17 en adelante. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle al valle de Sabe, que es el valle del rey. Verso 18. Entonces Melquisedec, este era un rey y también dicen los historiadores que era sacerdote, tenía doble función. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo ¿a quién? A Abraham, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio, dice la escritura ahí, Abraham los diezmos ¿de qué cosa? De todo. Ahora, recuerde, mi amado hermano, el diezmo fue un ejercicio practicado, sí, desde antes de la aparición de la ley. Es decir que esta costumbre de entregar a Dios como una primicia, como algo primero, ya era un hábito de vida en ciertos hombres, sí, en los tiempos, diríamos así, antes de la ley, antes de la aparición de la ley. ¿Qué es el diezmo? Amado hermano, el diezmo, tal cual, si usted lo puede leer, tiene una raíz que dice 10. Amén, 10. Sí, a nuestros tiempos el diezmo es, sí, la décima parte, sí, de un todo. La décima parte de un todo. Bíblicamente, cuando ya Dios quiso normar esta buena práctica o buen ejercicio, Dios da una ley referente al diezmo. Acompáñeme por favor a la escritura y vayamos, sí, al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo número 14. Veamos en qué consiste el diezmo y para qué sirve y quiénes lo tienen que administrar. Deuteronomio, capítulo número 14. Hoy también por la escritura vamos a ver si el diezmo está abolido. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio, capítulo 14. Leamos por favor, versículo número 22. ¿Ya? ¿Lo encontró? Quisiera por favor que alguien dé lectura a ese texto. Vamos a ponerlo por acá. Solo el 22, para empezar. ¿Qué nos dice? Ahí sentadito, sin ningún problema. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Amén, hasta ahí, gracias. Ahora, recuerda este término, indefectiblemente, ¿qué dice? Ahora, este término, recuerde, un poquito de pronto novedoso, cuando dice indefectiblemente, es decir, que es algo que no se puede cuestionar a la hora de cumplirlo. Mucha gente utiliza los términos de la ley para darle ciertas interpretaciones. Muchos dicen, si la ley dice tal cosa, se la puede interpretar de esta manera. Viene otro abogado y dice, sí, es verdad que lo dice así, pero también se lo puede interpretar de esta otra manera. Dios, queriendo de alguna manera restringir todo tipo de apreciación, Dios dice, indefectiblemente, digas lo que digas, pienses lo que pienses, interpretes como lo interpretes, se tiene que diezmar. Es decir, está bien, quieres darle otro enfoque, quieres darle otra interpretación, no hay problema, pero el término es el mismo, tienes que diezmar. Es decir, no te lo deja a una interpretación suelta o vaga. La escritura cuando dice en el verso 22, indefectiblemente diezmarás, te está diciendo todo podrá ser, pero el diezmo sí tiene que ser dado. El diezmo, mi amado hermano, recuerda, es la décima parte de un todo. Dentro de ese diezmo
puede estar de alguna manera implícito, sí, en el caso del pueblo judío, en el pueblo, diríamos así, oriental, sí, la 10ª parte del grano, la 10ª parte del ganado, la 10ª parte de todo lo que ellos pudieron haber producido. Y Dios va a normar justamente en esta parte de la Escritura cómo se tiene que diezmar. Versículo número 22 dice: todo el producto del grano que rindiere tu campo, en ese sentido para ellos era ¿por qué cada año? ¿Por qué? Porque cuando usted siembra un grano, el grano no produce cada mes. Hay cierta gramínea que inclusive demora a la hora de rendir su fruto. Si usted siembra un árbol de manzano, ¿cuándo sale el árbol y cuándo comienzan a aparecer las manzanas? ¿Al mes? ¿A los 2 meses? ¿A cuántos años? Sí, pueden pasar 4 o hasta 5 años para que ese árbol comience a dar su fruto. Obviamente el Señor sí estaba ajustando la ley del diezmo conforme, sí, e inclusive a la siembra o al periodo de los tiempos de la siembra y la cosecha. Pero algo era seguro: había que diezmar. Versículo número 23. Recuerde, el diezmo es la 10ª parte. Por ejemplo, si se tiene $10, y quiero aquí ser muy tajante y muy claro, sí, aun cuando ustedes saben que en esta iglesia no se hace mucho énfasis en el dinero, pero está la enseñanza y tengo que hacerlo, si tengo que ser pertinente en esto. De $10, ¿cuánto viene a ser el diezmo? La 10ª parte de 10, $1. La 10ª parte de $1, 10 centavos. La 10ª parte de 10 centavos, 1 centavo. No es excusa que alguien diga: ay, hermano, 10 centavitos nomás tengo. La 10ª parte de 10 centavos es 1 centavo. Sí, por eso es que el Señor, ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, si me estoy adelantando, el Señor no cuestionó la ofrenda de la viuda. Ella dio 2 blanquitas. Pudo haber sido, mi amado hermano, su diezmo. Bien pudo haber sido su diezmo, pero la Escritura dice que ella ni siquiera dio el diezmo. Lo dio todo. Lo dio todo. El diezmo simplemente es un piso que Dios establece para que el hombre aprenda a ser obediente y aprenda a confiar con su Dios. Ya vamos a ver también más adelante qué pasa si no se diezma. ¿Cuáles son las nefastas consecuencias cuando alguien no le da la regalada gana de diezmar? Amados hermanos, si usted se quiere meter en cabezas de 11 varas, luego de esta enseñanza, así se tape los oídos, igual el Señor va a ejecutar su palabra. Verso número 23. Ahora, recuerde, indefectiblemente que se le ordenó al pueblo diezmar todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Verso 23. Y comerás dice ahí, delante de Jehová, porque para eso sirve el diezmo, para que haya alimento. ¿En dónde? En casa del Señor. Comerás delante de Jehová tu Dios. ¿Pero en dónde? Mucha gente dice: yo tengo el diezmo, pero se lo voy a dar a los pobres. Yo tengo el diezmo y como dudo del pastor o dudo de la iglesia, mejor yo voy, compro comida, me voy abajo de un puente que hay harta gente necesitada y allá distribuyo mi diezmo. Está bien que lo hagas, pero mi amado hermano, el diezmo tiene que ser establecido y otorgado o dado en el lugar que Dios escogiere, no donde a ti se te parezca dar el diezmo. Es en el lugar donde Dios ha escogido. Pregunto, si tú estás casado, tienes familia, ¿a dónde llevas tu salario? ¿A la cantina? ¿A dónde lo llevas? ¿A la barra? ¿Al prostíbulo? ¿A dónde debe ir tu dinero? A tu casa. Muchos cogen el dinero y se lo van a dejar a la mamá. Primero pasa por las manos de la mamá, sí, y luego pasa de las manos de la mujer, de la esposa y los hijos. Tengamos mucho cuidado con eso. Amén. Corte el cordón umbilical y lleve el dinero donde Dios sí ha establecido su nombre. Mire que le pongo el ejemplo de la familia. Dios también ha establecido un lugar. Verso número 23. Comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere. Verso número 23.
¿Para qué? Para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Me encanta lo que dice ahí esa porción, sí, esa parte de la porción bíblica. Mucha gente teme a Dios diciéndole, uy, dice, yo no puedo mentir porque el Señor me va a castigar, pero sí le puedo quedar debiendo el diezmo. Uy, yo no puedo ver cosas malas en la televisión, pero sí le queda debiendo el diezmo. Temen una cosa, pero no temen la otra. Amén. Ay, me olvidé de leer la palabra, Diosito me va a castigar. Sí, está bien. Es verdad que el Señor toma en cuenta todas estas cosas, pero cuando de dinero se trata, ahí no hay temor de Dios. Amados hermanos, Dios no solamente sí es Dios de mi corazón, Dios también tiene que ser Señor de mi bolsillo. Amén. Debemos de entender que Dios también debe de ser el Señor de mis finanzas, de mis recursos económicos. Dios no solamente puede ser el Dios de mi alma, como muchos pretenden sí ver a Dios como Él es espíritu que solamente gobierna en mi espíritu. Pero recuerda, cuando estás enfermo, ¿en qué te enfermas? ¿En el espíritu o en la carne? En tu carne. ¿Y acaso ahí no buscas socorro para que Dios sea el Dios de tu carne, trayendo sanidad en medio de la fiebre, en medio de la infección, que es de donde se puede ver afectado un hígado, un riñón, un corazón, ¿verdad? Un intestino. Así como Dios te cuida de manera física, también de manera material, el Señor debe de ser el Dios de tu bolsillo, de tu billetera, de tu cartera, de tu tarjeta de crédito. Amados hermanos, la Escritura menciona en el versículo número 23 más adelante, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos, dice ahí, todos los días. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo, es decir, estuviera muy distante, para llevar ¿qué cosa? Para llevar el diezmo. Recuerda cómo le pidió Dios al pueblo que diezmara con animalitos, con el fruto de su grano. Sí, pero ¿qué pasa si el camino era muy distante y el animalito no podía de pronto recorrer grandes distancias? ¿Cómo se podía de alguna manera poder hacer uso de ese diezmo? Verso 24. Si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero. ¿En dónde? En tu mano. Recuerda, guardarlo, no gastarlo. Hay una ley, hay una disposición de qué es lo que se puede hacer con el diezmo cuando hay emergencias. La Biblia, ya vamos a tocarlo más adelante, quiero terminar el libro de Deuteronomio capítulo 14. Cuando alguien por necesidad extrema hace uso del diezmo, el Señor dice, perfecto, pero le añadirás la quinta parte de ello cuando te toca devolverlo. Sí, la quinta parte, es decir, que es un 20% más, pero del diezmo. Ahora, yo no quiero entrar en ese lujo de detalles, porque es muy complicado, si mucha gente con dificultad del diezmo. Sí, la verdad es eso. Sí. Más bien yo diría, sea fiel con el diezmo, pese a la gran necesidad, que Dios se encargará de la necesidad. Sí, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero igual, sí, por obligación escritural se lo digo. Terminemos esto. Versículo número 25. Entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios, recuerda, el Señor está trillando en esto, vendrás al lugar que Dios escogiere. Ahora, ¿dónde tú puedes dar tu diezmo? Esa es una buena pregunta. ¿Dónde? Hay muchas iglesias cristianas. Pero ¿dónde tú puedes llevar, mi querido hermano, si tu diezmo no sería, a mi manera de ver, el lugar donde tú te alimentas espiritualmente? He dicho, sí, conforme al ejemplo que le he dado, ¿a dónde usted lleva su salario? ¿A casa de su mamá, de su papá, de sus primos, o en casa donde está su mujer y sus hijos?
usted obviamente lleva sus recursos, ¿verdad? Donde está su hogar, su familia, donde su dinero va a ser aprovechado por los seres que usted ama. La Biblia dice en el versículo número ahora 25. Entonces si lo venderás, guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Verso 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Es decir, por tus vacas, ovejas, vino, dice ahí, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás. Tú, ahora recuerda en el Nuevo Testamento, cuando damos al Señor, no debemos de dar ni con necesidad, ¿sí? ni con tristeza. ¿Cómo Dios quiere que demos el diezmo? Con alegría. Cuando tú cobras, ¿sí? Ahí en el rol te viene el papelito, ahí te dice tanto, ¿verdad? Siempre las esposas son un poquito más tediosas con sus maridos en esto. Dice, oye, saca el diezmo. Ya diste, ya diezmaste. Y el marido dice, ay, el diezmo. Dicen los maridos, sí, el diezmo. Es el pastor es que se los va a coger. Yo le digo lo que yo decía. Así que no se asombre. Amén. Yo les digo lo que yo también decía. Sí, el pastor es que se está llevando el diezmo. Amados hermanos, sí, la Escritura nos dice que si vamos a dar lo que a Dios sí nos está pidiendo, lo debemos de hacer alegremente. No hay cosa peor que darle algo a Dios a regañadientes o simplemente con mala voluntad. Si es así, mi amado hermano, tu forma de dar, mira, yo te aconsejo que no des el diezmo, ni siquiera la ofrenda, guárdatela. Pero eso sí, mi amado hermano, atente en Dios a sus consecuencias, porque no estás perjudicando ni a la iglesia ni al bolsillo del pastor, le estás mermando a tu mismo Dios. Por eso es que más adelante vamos a leer en Malaquías una gran advertencia, de hecho es una sentencia, sí, con respecto al diezmo. Amado hermano, la Escritura nos recomienda en Deuteronomio que debemos de darlo con alegría. Sí, ahora, una vez que tú entregas el diezmo, ¿sí? ¿Para qué sirve el diezmo? Primeramente habíamos leído que para que haya alimento, sí, en su casa. Versículo 27. Y no desampararás. ¿A quién? Al levita. Recuerda que la tribu de Leví pertenecía a la descendencia de los sacerdotes, los cuales ministraban justamente el mismo templo. No vas a desamparar a levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Un sacerdote en los tiempos bíblicos no tenía herencia. Recuerda cuando Josué, sí, y de hecho estamos estudiando el libro de Josué los días jueves. Si Josué diríamos a incursionar en Canaán, va a luchar con todos los habitantes de Canaán. Si luego de esas victorias Josué se ha encargado de repartir a las 12 tribus sus herencias, pero una de ellas no recibe herencia alguna, la tribu de Leví. ¿Cómo entonces se sostendrá esa tribu? Por medio de las ofrendas y los diezmos que dará las otras 11 tribus restantes. Si el pueblo no diezmaba, directamente le afectaba, sí, a la estabilidad financiera de la tribu de Leví. Amado hermano, no hay cosa más cruel que servir para Dios siendo, mi amado hermano, menospreciado por el pueblo. Sí, yo esto no lo entendía. Vuelvo y repito, yo antes me sentaba en una banca como usted se sienta. Sí, pero parece mentira, el servicio dentro del altar de Dios es bien ingrato. Bien ingrato. Sí, porque aquí no se tiene salario. Aquí no hay décimos, no hay bonos, no hay compensaciones ni préstamos quirografarios. No hay jubilación. Usted se jubila y recibe una pensión. Aquí si yo me jubilo, sí, será con la muerte. Sí, o a no ser que haya pecado en mi vida y ustedes en su ley me voten y yo tengo que aceptarlo.
Pero si yo honro este ministerio, amado hermano, aquí no hay compensación económica alguna. Si aquí, amado hermano, se sostiene el sacerdote, o así decirlo, los que ministran, sí, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y obviamente por aquellos hermanos que en el Señor han sabido apreciar el mandamiento de la ofrenda y del diezmo. La escritura en ese sentido sí es muy directa y muy frontal. Si ellos no diezmaban, si ellos no daban lo que le correspondía a Dios, directamente afectaban a toda una tribu. Mire las responsabilidades y consecuencias que tiene cada creyente. La Biblia declara en el versículo número 27, no vas a desamparar al levita que habita en tus poblaciones. Sí, usted diría, mi amado hermano, sí, hoy tengo un sueldo fijo. Para aquellos que tienen sueldo fijo, claro está. Sí, pero para aquellos que tienen negocio propio, por ejemplo, si ellos no pueden predisponer algo a futuro y decir, me voy a comprar tal cosa porque hoy voy a vender tanto. Mentira, eso es incierto. Aquellos que tienen negocio propio simplemente están a expensas de que hoy sea un buen día de venta. Como pueden haber días que donde no venden absolutamente nada. Sí. Asimismo, dentro del servicio a Dios, yo no puedo decir, yo voy a ganar tanto y por eso me voy a comprar esta cosa y lo voy a financiar a 24 o 36 meses. No, mi amado hermano. Aquí no se puede hacer esa proyección. Aquí la iglesia, si algo compra, lo compra al contado. Más bien reúne y cuando lo tiene, lo compra. Todo lo que usted ve dentro de anciado, todo ha sido comprado con plata a la mano. ¿Pero plata de quién? ¿Del pastor? No. Todo lo que está en la casa del Señor ha salido con la bendición de Dios, sí, de el propio pueblo del Señor. Amén. Si usted es fiel en lo que a Dios se respecta de los diezmos y las ofrendas, obviamente sí, la casa del Señor estará siempre, diríamos así, bien equipada. La escritura nos menciona en el versículo número 27 que a levitas sí no se le podía despreocupar en esto porque ellos no tenían herencia. Sí, avancemos un momento al libro de Números, capítulo 18. Quiero que ahondemos en algo muy especial. Números, capítulo 18, verso 20 al 21. Números capítulo 18, versos número 20 y 21. Antes del libro de Deuteronomio. Números, el cuarto libro de la Escritura. ¿Lo tienen? Jehová dijo a Aarón. Jehová dijo a Aarón. Ya lo tiene, ¿no? Números 18, verso 20 al 21. De la tierra de ellos, hablándole a los levitas, ¿sí? Porque Aarón era el sumo sacerdote. De la tierra de ellos no tendrás heredad, es decir, tú no vas a tener herencia, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Verso 21. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví, ¿qué cosa? Todos los diezmos. Ahora, esa disposición era para que Aarón administrara todos los diezmos. Pero eso no significaba que el sumo sacerdote se iba a coger los diezmos de ¿quién? De todo el pueblo. Porque él los recibía. Pero como era una tribu, y en una tribu, recuerde, ¿cuántos habitantes habían ya cuando el pueblo salió de Egipto? Cerca de 2 millones. De esos 2 millones, ¿cuántos creen ustedes, sí, que eran la tribu de Leví? Póngale un número. ¿100,000? ¿200,000? Recuerde, sumado esposas e hijos. Cuando las 11 tribus diezmaban, obviamente la cantidad debió haber sido de una manera exorbitante. Pero también al mismo tiempo todo ese dinero se repartía ¿a quiénes? A toda la descendencia de Leví. Versículo número 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. ¿Por qué causa? Ahí está el asunto. Por su ministerio, es decir, por su trabajo, por su labor. Porque la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Si usted a mí no me ve
visitándolo, no me ve llamándolo, no me ve enseñando la escritura, no me ve trabajando, usted está obligado a decir: hermano, yo aquí no puedo dar mi diezmo porque usted es diríamos así, un servidor ocioso. Pregunto, ¿cómo lo trata usted su propio jefe en la compañía cuando lo ve, dicen ellos, pajareando? ¿Qué le dice? Gutiérrez, póngase a trabajar, si no le voy a descontar. Bueno, le dice, ahí se pone a hacer. ¿Verdad? Es responsabilidad también de un levita manifestar con sus hechos, con su trabajo, sí, el servicio al pueblo. Versículo número 21 termina diciendo: por su ministerio, por cuantos ellos sirven, ¿en dónde? En el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso es, en buena ley, la casa del Señor. Más adelante, del mismo capítulo, del mismo libro de Números, versos 25 y 26. Del mismo capítulo 18 de Números, verso 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: así hablarás a los levitas y les dirás: cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Es decir, que el pastor también tiene que diezmar. Amén. Diezma usted, nosotros también diezmamos. Y si alguien como servidor de Cristo no diezma, está incurriendo también en una transgresión, en un pecado. El diezmo, amado hermano, sí, es una ley que el Señor la estableció, sí, como un sinónimo de obediencia. Amados, recuerde, dijo, sí, el propio Jacob: si tú me bendijeres, si tú me hicieres volver a esta tierra, sí, y me prosperares en mi camino, yo te prometo dar el diezmo de todo. Acompáñeme, por favor, sí, para analizar por la Escritura qué sucede si no diezmo. ¿Qué sucede? ¿Qué consecuencias se verán en mi vida si acaso pretendo no dar el diezmo? Recuerde, esta ley es para el pueblo del Señor. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Cada quien tiene su respuesta. Mucha gente dice: sí, yo soy cristiano, sí, pero no diezmo. Yo soy un hijo de Dios y ni siquiera ofrenda. ¿Sí? O a su vez dice: yo ofrendo, pero diezmo no, porque el diezmo ya está abolido. Pregunto, ¿y la sanidad no está abolida? Porque Dios, ¿desde cuándo viene sanando? Desde los inicios. ¿Por qué algo sí está? Diríamos así, ¿por qué la ley en ciertas cosas, sí, para ciertos cristianos, sí debe de ser cumplida por Dios, y en otras, ahí no, ahí sí el Señor, no, hasta ahí llegó? ¿Verdad? Dice la Escritura, acompáñeme por favor al libro de Malaquías. Vamos a hablar acerca de esto. Malaquías, capítulo número 3. Mire que todavía no topo el Nuevo Testamento con respecto al diezmo. Malaquías, capítulo número 3. El último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo número 3. ¿Ya lo encontró? Verso 6. Entendamos algo. Cuando el Señor da esta palabra por medio del profeta Malaquías, Israel como nación ya había sido destruida. Israel como nación había sido, sí, cautiva por los imperios babilónicos, los imperios sirios. Todos ellos se encontraban dispersos, y en su dispersión un grupo, sí, movidos obviamente por el poder del Espíritu Santo, guiados por ciertos varones tales como lo fue Esdras, como lo fue Nehemías, volvieron a Jerusalén a reconstruir el templo.
Y cuando el pueblo de a poco comenzó nuevamente a insertarse en la sociedad judía, luego de haber estado disperso, el Señor confronta al pueblo. Y dice la Biblia, en función de ese, diríamos, de ese escenario, verso número 6, y me encanta porque el Señor empieza con una palabra sí trascendental, diciendo, porque yo Jehová, así tú lo quieras hacer cambiar. ¿Qué dice el Señor ahí? Yo no cambio. Recuerde que Jesús también dijo lo mismo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, porque ¿quién hizo el voto? Sí, de la descendencia, ¿verdad? De Abraham, Jacob. Hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dice ahí, dijisteis. ¿Qué cosa dijeron ellos? ¿En qué nos hemos de volver? ¿Por qué dijeron esto? Porque el pueblo en ese sentido, en ese tiempo, el pueblo iba a la casa del Señor, el pueblo oraba, el pueblo trabajaba, leía la ley, pero estaba hasta ahí. Se había olvidado de qué cosa, de meter la mano a su bolsillo y diezmar y ofrendar. Verso número 7. ¿En qué nos hemos de volver? Dijeron ellos. Verso 8 les responde Dios con otra pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos. Mire, el hombre le puede robar a Dios, ya hablando de manera económica, en dos áreas. En los diezmos, y mire que lo pone primerito, en los diezmos y en las ofrendas. Tanta importancia tiene, de acuerdo a la Escritura, el diezmo como la ofrenda. Aquí no es que yo diezmo, pero no ofrendo. O a la inversa, yo ofrendo, pero no diezmo. Ambas áreas Dios las considera en gran estima. Si usted ofrenda, mi amado hermano, sí, bien por usted. Pero si ofrenda y no diezma, un mandamiento obedecido a medias, todo él es desobediencia. ¿Sí? Un abrazo, por así decirlo, no dado con todo el corazón, un abrazo sin valor alguno. Un beso dado sin corazón, ¿verdad? Es simplemente un acercamiento de piel a otra piel, donde simplemente sí, una acción carnal se ha llevado, pero no ha habido sentimientos de por medio. Una pregunta ahí atrás. Pregunta, qué bueno que pregunten. Buenos días, pastor. Estamos muy claros en lo que se refiere a los diezmos. Lo que acabamos de leer, me habéis robado en diezmos y ofrendas. ¿Qué diferencia hay entre un diezmo y una ofrenda? Sencillísima, sí, sencilla la pregunta, sencilla la respuesta. El diezmo es un 10%, eso es fijo. La ofrenda no tiene porcentaje, es voluntario. Ahora, como es un acto voluntario, la ofrenda puede ser inferior al 10% o superior al 10%. Una ofrenda no tiene límite. Veamos el ejemplo de la viuda. La viuda dio el diezmo. ¿Qué dio la ofrenda? ¿Qué dio como ofrenda? Todo. Todo lo que tenía. Ahora, yo no con esto estoy diciendo que con la ofrenda usted tiene que quedarse sin 2 reales en el bolsillo. No. Pero, amado hermano, una ofrenda sí debe de identificarlo. Cuando obviamente lo tiene. Recuerde la promesa de Jacob. Jacob no está diciendo te voy a dar el diezmo de lo que no tengo. Jacob dice en su oración, te voy a dar el diezmo de lo que tú me vas a dar. Acompáñeme, no pierda Malaquías. Retornemos por favor a Génesis capítulo 28, verso número 22. Donde nos dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y recuerde, y de todo lo que me diereis,
de todo lo que me dieres, es decir, de todo lo que tú me hayas primeramente bendecido. Por eso yo estoy, créame, radicalmente en contra de los benditos pactos que se hacen en las televisiones cristianas, donde se le obliga al pueblo a dar de lo que no tiene. Es de lo que uno tiene en Dios que uno puede dar para su propio Dios. Yo no le puedo dar a Dios algo que no tengo, algo que Él no me haya dado a mí. Primero, acuérdese de esta ley bíblica, que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nada hay en mi corazón, ¿qué puede hablar la boca? ¿Cómo poder dar el diezmo de algo que en mi bolsillo no existe? Es por eso que Dios recrimina que le hemos robado. Pregunto, ¿cuándo alguien le puede robar a alguien? Cuando ese alguien arrebata a un ser de algo que él ya tiene. El problema es que Dios ya nos da, y luego de que Dios nos da, entonces decimos: no te voy a dar lo que a ti te pertenece. El Señor te da la bendición económica. Tú ya la tienes en la billetera, tú ya la tienes en el bolsillo, la tienes en la cuenta de ahorro, y prefieres seguir amontonando y decir: Señor, sí, esto de aquí yo lo necesito más que tú. Y te lo guardas. Sabes que hay que hacer, sabes que hay que ofrendar, sabes que hay que diezmar, pero simplemente dices no. Y Dios dice: perfecto, hazlo, pero te recuerdo algo: me estás robando, me estás robando, me estás robando. Ahora, dice el Señor, volvamos por favor a Malaquías, recordando esto: una ofrenda no tiene límite. El diezmo es limitado, 10%. La ofrenda no tiene parámetros. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser el 100, puede ser lo que usted quiera. Otra pregunta por acá. Ayúdenme por favor con el micrófono. A ver, nuestro hermano Jefferson, pila ahí con... sí. Alerta. En luz verde. Aló. En números usted dijo que así como el pueblo debe de diezmar al siervo del Señor, así ustedes también tienen que diezmarle a Dios. Así es. La pregunta es: ¿cómo le diezman ustedes a Dios? El diezmo del diezmo. Si en diezmos se recogiere, por ejemplo, si en diezmos se recogiere en el el mes, más sencillito, $1,000. Si se recogiere $1,000 y en este caso, si fuera una persona la que recibiera todos los diezmos, si fuese, óigalo bien, si fuera una sola persona quien cogiera esos $1,000, él tendría que sacar de esos $1,000 el diezmo, que sería 100. En caso, y no puedo hablar por otras iglesias porque no conozco cómo administrarán las finanzas otras iglesias, solamente puedo hablar por esta iglesia, ¿sí? Y en este caso por mi propia condición, yo no administro los diezmos. Yo me privé de ese privilegio por una sencilla razón: para no dar que hablar al pueblo. Yo no administro los diezmos. Tengo el derecho de pronto bíblico de hacerlo. Pablo también tenía ese derecho. Pero Pablo dijo que se abstenía de ese derecho para no ser piedra de tropiezo para el pueblo. En este caso, si dentro de la iglesia existe la directiva que maneja las finanzas de la iglesia, a mí lo que me separan de esas finanzas, de todo lo que ingresa en la iglesia, ya que se ha publicado mes a mes, las finanzas, me separan una ofrenda. Y dentro de esa ofrenda yo saco mi diezmo. Todo lo demás lo sigue administrando la directiva de la iglesia. Yo sé que hay otras iglesias donde los ciertos hermanos o responsables de la iglesia cogen todo el diezmo. Amado hermano, eso es arma de doble filo. No digo que está mal, porque bíblicamente es correcto hacerlo, pero la Biblia sí me dice a mí, y en esa parte yo me cuido, y debería de cuidarse cualquier siervo de Dios, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Obviamente, si el ministerio es pequeño, pocos serán los ingresos, pero hay ministerios que son incalculables, donde no entran $1,000, donde pueden llegar a entrar millones de dólares, y muchos se pervierten por el dinero. Ahí sí le puedo decir, donde el pastor tiene mansiones,
casas, aviones, vehículos, y los miembros de la iglesia ni en bicicleta llegan. Y eso es peligroso. Es muy peligroso. Jesús, siendo él el sumo sacerdote, todavía no lo hemos visto, pero ya vamos a ir para allá. Siendo el sumo sacerdote, también se privó de este derecho. Más bien él decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora bien, en este caso, respondiendo a la pregunta, de aquello que se le designa a los responsables espirituales, sea esto considerado como ofrenda, como diezmo, ellos tienen que sacar su 10%. A mí no me da vergüenza. Aquí me dan de ofrenda $600. Y yo digo, gracias, Señor. Claro está, en el mundo yo ganaba más que eso, por supuesto. Yo en el mundo hacía, como dicen muchos, un negocio y ya ganaba 1,000. Un negocio. Mi sueldo en el mundo era de 800 en un trabajo. En otro trabajo era 300 y en otro trabajo era 240. Aparte de mi negocio propio que sí, que sacaba copias. Sí, yo prácticamente en el mes me metía cerca de $2,000. Ese era mi estándar de ingreso mensual. Yo renuncié a todo. Sí, no por $600, porque cuando vine a la iglesia yo no ganaba ni un solo centavo. Habían días que yo no tenía ni 12 centavos para un pan. Un año entero mi familia comió las verdes. Un año entero. Mis hijos me renegaban, decían, papá, has venido a ser pastor y mira cómo estaba. La luz nos la cortaron en varias oportunidades. ¿Sí? Las pensiones de mis hijos, mi amado hermano, sí, y llamando al colegio pidiendo excusas. Este mes no puedo, el otro mes, déjele hacer examen. Amados hermanos, la realidad suya también ha sido mi realidad. Sus necesidades también han sido las mías. Pero, amado hermano, la Biblia me dice a mí que todas estas cosas yo las tengo por basura por amor a Cristo. Un siervo realmente de Dios no se mueve por dinero, se mueve por amor a su Señor. Pero eso no debe de privar a la iglesia de darle a Dios lo que a Dios le pertenece. Porque aún en ese año escaso donde no había ni para un pan, aún de lo poco o de lo mucho que llegara, igual mi diezmo siempre estaba presente. Amén. La Biblia entonces nos sigue diciendo en Malaquías capítulo 3. Parece como que nos vamos a llevar varias clases acerca de esto, ¿verdad? ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo del diezmo? Nos dice el versículo, sí, creo que vamos a llegar solamente al Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento lo vamos a ver el próximo domingo. Dice ahí, verso número 6, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Avanzo porque eso ya leímos. Verso 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois, dice ahí con maldición. Allá al fondo hay una pregunta, mi hermano, el micrófono ahí en la parte posterior. Buenos días. Buenos días. Disculpe, yo soy una ama de casa, mi marido trabaja, yo pues no reporto básicamente dinero. Pero él no viene aquí, él me permite venir los domingos, pero él no quiere venir. Mi Correcto. pregunta es, si yo no doy diezmo, ¿está bien o está mal? Ya, perfecta, muy buena la pregunta. ¿Qué sucede cuando, como el caso de mi hermana, si alguien no tiene recursos propios para poder diezmar? La respuesta es sencilla. Si usted no tiene recursos para diezmar, no diezme. Porque no se puede dar al Señor diezmos si no se tiene los recursos para poder darlos. Ahora, yo conozco, ¿sí? No es obligación, ¿sí? Entienda bien esto, no es obligación, pero yo sí conozco que hay ciertas esposas o madres de familia que aún de lo que les deja el marido sacan su diezmo. Vuelvo y repito, no es una obligación, pero yo pienso, mi amado hermano, ya como algo personal, como dijo Pablo en una oportunidad,
Sí, el Señor dice tal cosa con respecto al asunto del matrimonio, ¿no? Pero Pablo también dijo, yo creo que tengo el Espíritu de Dios y pienso también esto acerca del matrimonio, y él dio su criterio. Yo pienso con respecto al diezmo acerca de aquellas mujeres que no tienen recursos pero que reciben de su marido algo. Yo pienso que si ellas hacen un sacrificio, ellas de manera personal, Dios también está mirando esa acción. No digo que lo hagan, porque no están obligadas a hacerlo, porque el dinero que administran no les pertenece, por así decirlo, sino que va destinado para la alimentación y viene de un recurso de su marido. Y el marido bien pudiere darse cuenta y ver un sol y decir, ¿y qué es esto? ¿Y esta plata de dónde ha salido? Y le puede hacer problema a la mujer. En ese sentido, si alguien no tiene recursos, no diezme. Si de pronto, si quiere dar una ofrenda, hágalo. Dios conoce su situación y su realidad. Amén. Lo más sensato sería no hacerlo, pero lo más sabio, amado hermano, o diría yo, lo más loable sería hacerlo, porque sabemos nosotros de parte de Dios que cuando lo hacemos, igual el Señor, mirando nuestro esfuerzo, sí, nos dará más bendición. Porque a la larga, ¿quién le da trabajo a su marido? ¿Quién le da salud a su marido? Sí, aun cuando él no lo logre reconocer, porque de pronto Dios no es el Señor de la vida de su marido, sigue siendo Dios. Algo yo le aseguro, más gastamos en una receta que en un diezmo. Eso se lo aseguro. Otra pregunta por acá. Buenos días. ¿Cómo uno puede administrar acerca del diezmo cuando tiene ciertas prebendas como décimos, utilidades? Perfecto. ¿Qué se debe de diezmar y qué no? Mire, todo lo que usted recibe, ojo, recibe, fruto de su trabajo, participa del diezmo. Si usted hace un préstamo, por ejemplo, eso mucha gente dice, hermano, si hago un préstamo, diezmo. Mi respuesta bíblicamente es no, no se diezma de un préstamo. ¿Por qué? Porque el préstamo es un dinero que usted va a tener lo que devolver. E inclusive, no solamente que lo devuelve, sino que lo devuelve con creces. Si usted hace un préstamo, del préstamo no se diezma. ¿Qué se diezmara? Del fruto de ganancias que le da, en este caso, el dinero del préstamo. Es decir, si yo presto, por ejemplo, $100 para ponerme un negocio de vender chuzos afuera de mi casa, los $100 como los presté tengo que devolver. Pero las ganancias de mi negocio, amén, de eso sacaría el diezmo. Amén, ¿sí me está entendiendo? ¿Está claro en la figura? Si usted recibe un préstamo kilografario, por ejemplo, si es un préstamo, tiene que devolverlo. Pero el sueldo, el salario fruto de su trabajo, de eso sí se debe diezmar. Porque eso es un dinero que usted no lo va a volver a reembolsar, no lo va a devolver. Si recibe un décimo, es un dinero que le va a ingresar fruto de su trabajo. Dicen eso es una conquista laboral. Si es un préstamo hipotecario, no, porque usted va a tener que pagarlo a corto o a largo plazo. Ahora, si usted utiliza un préstamo kilografario, hipotecario, se pone un negocio y el negocio comienza a rendir fruto del fruto de lo que Dios le ha bendecido, usted sacará su diezmo. Amén. Recomendación, no haga préstamo y con churqueros ni se meta. Amén. Sí. Porque el que presta se hace esclavo del prestamista. ¿Ven? ¿Está contestada la pregunta? ¿Sí? Perfecto. Avancemos. Verso número... Si ya terminamos. Versículo número 9. ¿Qué sucede si no diezmo? Maldito sois. Óigame, y aquí hay un asunto importante, ¿no? ¿Cómo el Señor nos paga? Primeramente, nos maldice. ¿De qué manera nos maldice el Señor? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Verso número 10. Traed. Y aquí esto es importante. Yo no puedo ir a su casa a pedir el diezmo. El hecho, cuando yo lo visito, no voy a pensar que lo estoy visitando por dinero. Sí.
Ni así usted se comprometa que quiero dar juguetes, que quiero dar caramelos. Estamos en época navideña, ¿no? Ay, el pastor viene, ay, ¿por qué no traje? No compré los caramelos. No, olvídese de eso. Es su compromiso, no ante mí, ante el Señor. Traed los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. Eso es decir, al lugar donde se los deposita. Traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y dice el Señor, y probadme ahora. Es decir, ponlo a prueba, Dios, en la finanza. Mucha gente no da a Dios lo que le corresponde porque tiene miedo de que cuando le da a Dios, sí, no le vaya a alcanzar para suplir sus necesidades. Ay, Señor, ¿cómo voy a darte el diezmo si todavía me falta para pagar el agua? ¿Cómo voy a dar el diezmo si todavía me falta para comprar la comida? Todavía no compro el pollo, me falta para la carne, solamente me alcanza para la papa, pero no me alcanza para la cebolla. Uy, ¿cómo te voy a dar el diezmo? Ahí es donde Dios dice, ¿eres un hijo de fe? ¡Pruébame! Dame a mí primero, como le digo, dame a mí primero esa tortilla que tú has dicho que si la comes, hasta ahí va a llegar tú y tu hijo. Dámela a mí primero. ¿Para qué? Ahí sí te puedo decir, para que la harina y el aceite no escasee. Dios te está diciendo, pruébame. Oiga, a veces uno le da al hombre más del diezmo. ¿Cuántas veces yo he visto personas, sí, que comprometen ciertos préstamos? No seas malito, ayúdame para que me salga ese préstamo, y ahí te coges el 20%. Hay quienes pagan para durar en un trabajo y a Dios no le dan lo que le corresponde. Para hacer un trámite pasan la mano, aflojan 100, 200 dólares. ¿Para qué? Para obtener un beneficio muy pobre, limitado, y a Dios le roban lo que el Señor le ha permitido tener: el trabajo y la salud, para poder ganarse ese dinero. Versículo número 10. Traigan los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Tenga mucho cuidado en algo. No le pida a Dios que le dé un trabajo, no le pida a Dios que lo bendiga económicamente, financieramente, si usted no le está ofrendando y diezmando a Dios. Señor, yo no digo que las peticiones de oración están mal, están bien, pero lo que está mal es que no se ofrende y se diezme de la bendición económica y material que Dios te da. Hermano, no sea malito, un trabajo, ore para un trabajo, ore que quiero trabajar. Perfecto, el Señor te da el trabajo, y cuando cobras te olvidas del Señor que te dio el trabajo. Yo hice algo que marcó mi vida cuando obtuve mi primer trabajo. ¿Sí? Cuando recién nos casamos con mi esposa, ¿sí? Tenía un trabajo, digámoslo así, esporádico, ¿sí? Por ahí medio, como para poder subsistir. En el primer trabajo que Dios me lo concedió, mi primer salario, esto yo lo hice como gratitud, no digo que usted lo haga. Esto fue algo de un compromiso, un voto que yo le hice a Dios. Digo, Señor, el primer sueldo es tuyo. Se lo di a Dios de manera voluntaria, sí, como una primicia. Y así fue. El primer sueldo íntegramente lo cogí y lo puse en la ofrenda. Lo endosé, le digo. Fue algo que yo hice como experiencia personal que fue de mucho agrado para mi vida, de mucha bendición. De ahí en adelante, créame, sí, el Señor, como lo dice su palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo no creo que haya ido, o no recuerdo que yo haya ido, que ustedes, aquí hay bastantes, ¿no? Ahora somos bastantes, que yo haya ido a la casa de un hermano y decir, hermano, no sea malito, ayúdeme para un pan. Nunca he ido a un hogar a golpear una casa para decir, como dicen los muchachos, da, regala, no sea malito. Yo siempre golpeo la puerta donde sé que hay respuesta, la del cielo. Ahí sí, yo le digo, da, regala, no seas malito, lloro, moqueo, grito, Padre, no hay. Y Él me manda lo que me tiene que enviar, pero yo también cumplo con lo que tengo que cumplir.
Amén. Hasta ahí avanzo. ¿En qué consisten las maldiciones de Dios? Cuando no se diezma, el próximo día domingo se va a enterar una a una de esas consecuencias. Amén. Así que le recomiendo en Dios el hacerlo. Amén. Porque es una preciosa bendición cuando obedecemos a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Tú sabes, mi Dios, que no manipulamos nunca una predicación con respecto a temas financieros, sino más bien tu gracia y tu misericordia siempre se derrama, Padre, y es tu palabra cuando nos da el tema a tratar, que lo tratamos para poder bendecir también en esta parte a tu pueblo con respecto a las finanzas que tú mismo nos das. Mucha gente ha testificado que aún sin salario, sin remuneración, no falta un pan en sus mesas. ¿Cuánto más, oh Dios, si llega a nuestras vidas, si llega a nuestros bolsillos, oh Dios, la bendición económica? Padre, tú eres fiel. Nosotros somos infieles. Un día lo hacemos, un día diezmamos, un día ofrendamos, otro día no queremos saber nada en la obediencia de tus diezmos y de tus ofrendas. Qué variable que somos, Señor. Qué indolentes e injustos contigo. Pero esta maldición, Señor, no puede estar delante de nosotros. Es por eso que como Jacob levantamos también el compromiso de ofrendar y de diezmar con responsabilidad, con obediencia, no por necesidad, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Gracias, mi Señor, por esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Antes de retirarnos, vamos y ahora también a recoger, ¿qué cosa? Los diezmos y las ofrendas que por amor y obediencia hayamos traído a la casa del Señor. Amén. Sí, vamos a, nuestro hermano pastor nos ayuda en esta parte, en esta labor. Gloria a Dios. Mientras nuestro hermano nos ayuda recogiendo ofrendas y diezmos, les recuerdo, mis amados hermanos, también que por la noche tenemos el culto, sí, familiar. Recuerde que estamos estudiando cronológicamente los evangelios, sí, no se lo pierda.